Hola nuevamente para todos los que siguen mi canal, continuando con esta secuencia de videos sobre Data Science, utilizando lenguaje Python sobre la plataforma Colab. Hoy voy a presentar un modelo neuronal de tipo Madaline o Multi-Adaptive Linear Regression, el cual integra a su matriz una batería de regresiones lineales para solucionar un problema complejo. En un video pasado habíamos hablado del modelo Adaline o el modelo Adaptive Linear, el cual estaba compuesto por una sola regresión lineal para la solución del caso de estudio que hemos venido describiendo a lo largo de todos estos videos. Como caso de estudio, lo que queremos es hacer el análisis y la caracterización de variables socioeconómicas en el otorgamiento y calificación de créditos de una entidad financiera, y lo que pretendemos como objetivo fundamental es entender cuál es el efecto que tiene cada una de las variables socioeconómicas consideradas para el estudio de un crédito frente al otorgamiento del mismo o frente a la calidad o evaluación del crédito. Para esto pues he dispuesto para todos estos videos, que los he ido desarrollando a lo largo de toda esta secuencia de Data Science, diferentes modelos. Hoy me concentraré principalmente en el modelo Madaline. Es importante mencionar que en el video anterior utilizamos una regresión lineal de tipo Adaline o modelo Adaline, el cual tenía una serie de variables socioeconómicas de entrada, que ahorita las iremos desarrollando a medida que vamos implementando el modelo Madaline. Miremos que aquí solamente tenemos disponible una regresión lineal que me va a representar la relación entre dos variables o una estructura lineal o una relación lineal entre cada una de las variables socioeconómicas y una variable de salida. Es importante mencionar, como lo he venido repitiendo en videos anteriores, que estos modelos neuronales generalmente aprenden utilizando el método de Jacobi o el método generalizado de Jacobi, en lo que se denomina como la regla delta generalizada. Recordemos que tanto este modelo Adaline como el modelo Madaline va a tener al pie de este correo la demostración y la configuración del modelo, teniendo en cuenta los conceptos de álgebra lineal o de Jacobi. Recordemos nuevamente que los créditos de manera general en el sistema financiero a nivel mundial se les asigna un puntaje entre 0 y 1, entre 0 y 100 o entre 0 y 1000, lo que indica la calidad de un crédito. Es así que si un crédito logra más de 60 puntos en términos de la calidad de variables socioeconómicas de un solicitante de crédito, aquí es importante mencionar que si una persona tiene más ingresos, pues ese puntaje va a ser mucho mayor. En este caso lo vamos a llamar YS Score o YS. Si tiene más de 60 puntos es un buen solicitante de crédito, y a medida que nosotros vamos aumentando los ingresos, vamos teniendo más garantías para el respaldo del crédito, pues ese puntaje va a ir en aumento y se va a convertir en un crédito muy bueno. En muchos casos, la complejidad de la relación entre los datos de entrada o las variables socioeconómicas de un solicitante de crédito y la calificación que le da a un crédito es bastante compleja. Por eso entonces se proponen los modelos Madaline. Estos modelos Madaline incorporan a su estructura no una sola regresión lineal, sino que incorporan una batería de regresiones lineales para la solución del problema. Establece la relación entre las variables de entrada y las variables de salida del modelo. Estas H se van a conocer como las regresiones lineales o la estructura de regresiones lineales del modelo Madaline. W van a ser las conexiones o soportes entre las variables socioeconómicas de cada una de las regresiones lineales, mientras que este valor C sub J le va a dar una importancia específica a cada una de las regresiones lineales que hemos considerado para este modelo. Después, más adelante, miremos cómo podemos encontrar los efectos independientes o el concentrador de efectos independientes de las variables socioeconómicas, o qué efecto tiene una variable socioeconómica sobre ese puntaje Y sub S. Las ecuaciones que definen este modelo, entonces vamos a mirarlas acá. Miremos aquí las regresiones lineales o batería de regresiones lineales que componen la estructura interna, la capa oculta de este modelo neuronal. Después vamos a mirar que hay modelos un poco más complejos, como los que reúne los conceptos de Deep Learning, que son modelos que tienen capas de neuronas apiladas internas con el fin de hacer una compresión secuencial de la información, con el fin de identificar características y patrones en los datos. Miremos la salida del modelo,
que ya es la suma ponderada de cada una de las regresiones lineales que conforman Y sub S, o el valor de calidad del crédito. Entonces ya tenemos la estructura del modelo general. Aquí es muy importante el error, porque eso me va a establecer que también se comporta el modelo con respecto a un valor de aprendizaje. Como hemos venido diciendo en los anteriores videos, aquí se cuenta con una base de datos de una entidad financiera en donde ya se tienen créditos que se han calificado en el pasado, y lo que queremos con este modelo es unificar criterios en una sola estructura. Recordemos que una entidad financiera participan diferentes analistas de crédito que pueden tener diferentes percepciones sobre un mismo crédito. Entonces estos modelos, digamos que una regresión lineal puede ser un analista de crédito, y lo que quiere este modelo es unificar todos esos criterios en uno solo. Aquí, como mencioné, para el modelo Align también tenemos dos grados de libertad, perdón, tenemos, digamos, dos matrices de libertad o soportes de las regresiones lineales o de la estructura del modelo, las cuales van a depender de, del proceso iterativo del método de Jacobi, que me va a conformar lo que se conoce como la regla delta generalizada. Al igual que en los videos anteriores, en la descripción de este video he colocado un archivo en el cual hago la demostración del aprendizaje de este modelo como soporte a todas las actividades de este video que vamos a desarrollar en la plataforma Google Colab. Recordemos que para ingresar a la plataforma Colab nosotros debemos de tener una cuenta en Gmail, en Google. Simplemente le podemos decir colab.research.google.com y él simplemente nos lleva a la plataforma de Colab. Él nos va a llevar directamente a la plataforma Drive, en donde tiene almacenados todos los archivos eh, que nosotros venimos desarrollando, o este sistema de almacenamiento en la nube que Google nos da gratis para subir los archivos y para almacenar correos que son algo grandes dentro de nuestro correo de Gmail. Lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a crear un nuevo archivo. Recordemos que aquí vamos a trabajar con Google Collaboratory. Vamos a llamar entonces, vamos a colocarle a nuestro archivo Madaline, y vamos a llamar que este es el video 9. Multi-Adaptive Linear, vamos a llamarlo video 9. Entonces aquí vamos a desarrollar todo lo que nosotros necesitamos. Es importante mencionar que dentro de esta plataforma hay una carpetica muy importante que se llama la carpeta content. Yo la busco por aquí en mis archivos. Hoy he perdido la carpeta particularmente. Entonces miremos que aquí ya está mi carpetica. Aquí buscamos la carpeta content y ahí vamos a subir el archivo que se llama datos riesgo crédito, con el que hemos venido desarrollando todos estos videos a lo largo del tiempo. Entonces simplemente aquí, cuando le damos content, y subimos el archivo que nosotros necesitamos para el trabajo de este video. Ya hemos subido el archivo de datos riesgo crédito, que está disponible en la descripción de este correo. Entonces recordemos que este archivo posee dos hojas: una hoja donde posee una cantidad de créditos aprobados, y en otra hoja posee una cantidad de créditos negados. Lo que queremos es crear una sola base de datos en donde nosotros podamos ejecutar un modelo y unificar criterios para toda una entidad financiera con respecto al otorgamiento de créditos. La base de datos que les menciono tiene esta estructura. Lo primero que les mencionaba era créditos aprobados, y va a tener una serie de variables numéricas, una serie de variables socioeconómicas que son numéricas y cualitativas. Ya más adelante vamos a tener tiempo de trabajar con variables que son cualitativas. Miren que todas estas variables lo que van a soportar es una decisión sobre un crédito, que aquí la tenemos, la decisión de aprobado, y vamos a tener un puntaje. Dentro de esta base de datos hay solicitudes de crédito que poseen puntaje, otras que no. Para eso pues vamos a utilizar el modelo que encontremos. También va a haber otra página de créditos negados. Para el desarrollo
de las actividades de este video, pues vamos a tomar inicialmente 9 variables socioeconómicas, las más importantes con respecto al crédito, que a medida que vamos desarrollando el modelo las iremos describiendo. Lo primero que vamos a hacer, yo siempre recuerdo esto y siempre lo hago de manera reiterativa como para que esto nos quede pues bien fundamentado, es llamar los datos. Entonces esta primera parte vamos a llamar, se procede con la carga de los datos. Recordemos que para establecer una relación entre los archivos que están guardados en Excel y la plataforma Google Colab, vamos a utilizar una biblioteca que se llama Pandas, que para no tener que colocar ese nombre Pandas a lo largo de todo el programa, pues lo vamos a resumir con las letras PD. Vamos a utilizar la librería NumPy, que posee una serie de operaciones que son importantes en cuestión de matrices, multiplicación, división, funciones especiales y demás. Vamos a hablar de la librería Matplotlib. De ahí vamos a sacar el pyplot, que nos va a servir para graficar todos los resultados que nosotros vamos encontrando en el desarrollo de este video. Entonces ejecuto nuevamente para que esto esté listo. Vamos a proceder nuevamente, entonces no tenemos ningún problema. El segundo tema entonces se procede con la carga de los datos. Claro que ya lo tengo aquí arriba, no voy a crear un nuevo, sino que simplemente aquí voy a crear un Excel file, que es el que nos vamos a traer todos los datos que tenemos en ese archivo de Excel. Para eso entonces el archivo se llama datos riesgo crédito, le vamos a colocar su extensión XLSX. Recordemos entonces que base de créditos aprobados se encuentra, entonces mire, Pandas, vamos a leer el archivo de Excel. ¿Cuál archivo? El que se llama Excel file, y de ahí nos vamos a llamar todos los datos que están en la hoja número 0. Esto tiene que ver con todo lo que son los créditos aprobados, para que lo tengamos en cuenta. Esta es la matriz de créditos aprobados. Vamos a compilar en este momento para evaluar que no tengamos ningún problema hasta el momento. Vamos a llamar entonces también los créditos negados, base de datos de créditos negados. Es importante que usted en la hoja de Excel no tenga ninguna fórmula ni caracteres especiales para no tener efectos indeseados cuando se están cargando los datos. Entonces, sheet name es igual a la hoja 1 donde están la matriz de créditos negados. Vamos a colocar aquí matriz de créditos negados. Entonces es importante que ya tengamos nuestras bases de datos de créditos cargadas. De esa base de datos de créditos cargados, recordemos que la variable explicativa va a ser la variable puntaje. Miremos que había unas variables había unas solicitudes de crédito o registros en la base de datos donde habían unas solicitudes de crédito con puntaje y otras sin puntaje. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a llamar todos los créditos que poseen puntaje para la construcción del modelo. Para eso vamos a usar la función where. Entonces búsqueme los datos, vamos a colocar aquí, búsqueme los datos que son diferentes a NaN. Una celda vacía en Excel corresponde a un elemento NaN, o sea que no es non-numeric, non-as numeric. Entonces aquí base de datos de créditos aprobados, de ahí vamos a buscar los que poseen puntaje. Recordemos que aquí podemos llamar cada una de las columnas de las bases de datos haciendo referencia a la primera fila donde están todos los títulos. Entonces llamamos puntaje. Filas de créditos negados que poseen puntaje. Le doy NP, me ayudo de la guía que me da la biblioteca NumPy. Le doy where. Busco los que son diferentes de NA. De la base de créditos negados,
Entonces buscamos también puntaje. Entonces ya tenemos las filas de los créditos que poseen puntaje, tanto de los aprobados como negados, teniendo en cuenta la hoja 0 y la hoja número 1. Teniendo en cuenta los créditos aprobados y negados que poseen puntaje, ahora voy a crear una base de datos que sea única. Entonces para esto, base de datos de los aprobados, le vamos a dar np.array para que ya lo podamos convertir en numérico, podamos trabajar como si fueran matrices. De la matriz de créditos aprobados, entonces nos vamos a traer las filas con la función iLoc, que nos va a permitir traer las filas de los aprobados. La base de datos de los negados ahora es np.array. Base de datos de créditos negados, le doy iLoc igualmente y le doy fpn. Ya tenemos todas las filas de los créditos negados también que poseen puntaje, y ahora armo la matriz que la vamos a llamar XP o X parcial, y vamos a utilizar una fórmula que se llama bstack. Entonces primero vamos a colocar la base de datos de créditos aprobados y luego vamos a colocar la fila de la base de datos de los créditos negados. Entonces le doy aquí, ejecuta el modelo. Entonces aquí me faltarían unos paréntesis que requiere la función. Simplemente le doy play y ya tenemos correctamente todo, tenemos correctos nuestros datos. Podemos printear la matriz XP. Simplemente seleccionamos Control Shift Enter y solamente nos va a ejecutar nuestro modelo. Entonces mire que están todas las filas completas. Estas las podemos mostrar de mejor manera utilizando un data frame, pero por ahora pues lo vamos a mostrar así de manera numérica. Esto lo habíamos hecho pues con mayor detalle en anteriores videos, y aquí simplemente pues hago un print de la matriz para, digamos, como por mostrar que ya tenemos pues cargada nuestra base de datos. Entonces en los segundos ya vamos a empezar todo el proceso completo de construir el array que va a tener las variables numéricas de las solicitudes de crédito. Si nosotros nos vamos a la base de datos, esta hoja ya la reconoce la plataforma Google Colab, ya la reconoce y la reconoce por columnas y nombres. Entonces de aquí nos va a interesar la columna 1, 2, 3, la columna 4, 5, 6, que son las variables numéricas, 7, 8, la variable ingresos, 9, 10. Recordemos esos valores porque van a ser importantes para nosotros. 11, 12, 13 y 14. Y finalmente la columna 21, que es el puntaje. Contémosla aquí. Este sería, hasta aquí van 10. Hasta aquí van 19, 20 y 21. Es para que lo tengamos en cuenta cuáles son las variables que vamos a sacar del array XP para poder construir nuestro modelo. En un segundo punto vamos a proceder entonces a construir con los datos que nos van a permitir configurar el modelo. Entonces selección de los datos, las columnas y las variables para la construcción del modelo. Entonces vamos a abrir un espacio de código, y en este punto entonces recordemos que XP es un array que tiene todas las columnas con todas las variables socioeconómicas de los solicitantes de crédito que están en el Excel, que están tanto en la hoja 1 como en la hoja 2 de los créditos aprobados y negados. Entonces aquí en XP1 vamos a construir entonces un array que tenga todas las variables que nosotros queremos para nuestro modelo, tanto las de entrada como las de salida, que después ya ahora con más calma seleccionamos cuáles van a ser de entrada y cuáles van a ser de salida. Entonces
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con la de salida. Entonces las columnas eran la 1, que era edad, la 4, que era hijos, 5 personas a cargo, 6 nivel de renta, 9 ingresos, 10 egresos, 12 monto, 13 monto plazo, cuota 14 y la última que era puntaje, que es 21. Ya tenemos nuestro array organizado. Vamos a dar play para que ya nos organice el XP1 y no tengamos ningún error hasta el momento. Para asegurarnos que todas las variables sí sean numéricas, entonces voy a construir un vector XP2, le voy a dar np.array y me voy a asegurar de que los datos todos sean numéricos. Abro y cierro, le doy aquí que sean float, hasta 7 cifras decimales de representación. Vamos a printear primero vamos a mirar el tamaño que tiene XP2. Es importante testear el tamaño que tienen estos vectores. Entonces tenemos 10 sobre 217. Entonces recordemos que son 217 filas y 10 columnas. O sea que tenemos que hacer una transposición de ese array. Entonces simplemente le vamos a decir que XP2 es igual a np.transpose y le damos XP2. Control Shift Enter. Entonces ahora le podemos dar xp2.shape, control shift enter y tenemos 217 por 10 columnas. Entonces, muy bien. Vamos muy bien hasta el momento. Entonces, también podemos printear ese array para mirar todos los datos. Control Shift Enter, ahí están todos los datos, todos ya son numéricos reconocidos por el sistema. Una de las cosas importantes para cualquier modelo es que uno le pueda ayudar con el espacio de solución del problema. Entonces, todos estos datos tienen diferentes órdenes de magnitud. Los hijos van, por ejemplo, entre 0 y 5, el puntaje va entre 0 y 100, los ingresos van entre 0 y 3000. Entonces, para colocar las variables todas en el mismo orden de magnitud, uno procede a normalizar los datos. Uno procede a normalizar cada una de las variables. Para eso, entonces, vamos a utilizar la siguiente biblioteca. Es K-Learn. Esta nos va a servir para el procesamiento de los datos, como lo menciona claramente la biblioteca. De aquí vamos a sacar el método normalize. Vamos a importar también este Seaborn lo habíamos utilizado para la gráfica de correlación, pero por ahora pues lo vamos a dejar simplemente, lo vamos a dejar ahí por si en algún momento necesitamos hacer cualquier correlación, en fin. Entonces vamos a proceder a construir la normalización o el vector de los datos ya normalizado. Le vamos a decir x es igual a normalize, le vamos a decir xp2, que sea todas las columnas, para todas las columnas le vamos a decir axis igual a 0. Si quisiéramos por las filas, entonces le damos axis igual a 1 y le vamos a hacer la normalización por el máximo, o sea que vamos a tomar el máximo valor de cada una de las variables o columnas y vamos a dividir los datos por ese valor. Entonces simplemente lo podemos seleccionar aquí, control shift enter. Ya quedaron normalizados los datos, vamos a mirarlos aquí. Yo quisiera crear un data frame para mostrar organizadamente los datos. Entonces le doy pd data frame, ahí me ayuda el sistema. Vamos a tomar el vector x y vamos a nombrar las columnas. Entonces lo primero, recordemos entonces que nuestras columnas van a quedar
edad, hijos, personas a cargo. Vamos a llamarlo como estaba en la hoja de Excel exactamente. Vamos a llamar estrato. Vamos a llamar ingresos. Vamos a llamar egresos. Vamos a llamar monto. Plazo. Cuota. Y finalmente entonces puntaje, que son nuestras variables seleccionadas para este estudio. Control Shift Enter para solamente crear crear el data frame, y vamos a mostrar entonces los datos. Control Shift Enter. Entonces miremos que ya nos quedaron todos los datos organizados y normalizados, todos entre 0 y 1. Ahora ya puedo tener en el mismo orden de magnitud estrato, ingresos y egresos, monto, plazo y cuota, y el puntaje. Entonces lo que hicimos, le dijimos al modelo, era que acotara su aprendizaje para un intervalo entre 0 y 1 y no estar buscando en un espacio infinito donde en algún momento se puede perder. En este punto vamos a proceder a la implementación del modelo neuronal. Para eso entonces necesitamos, ya tenemos el vector X, vamos a construir los valores de W, los valores de C, el valor H que va a soportar todas las regresiones que tenemos disponibles. Aquí está la función, vamos a calcular la salida del modelo neuronal para cada uno de los datos. Aquí lo único para el aprendizaje nos faltaría el error y las reglas que nos van a permitir configurar el modelo. Recordemos que al pie de este correo, en la descripción del video, he dejado la demostración de cómo funciona este modelo neuronal y que soporta todo lo que vamos a desarrollar en la plataforma de Google Colab. Vamos a abrir un tercer espacio de trabajo. Entonces aquí se hará la implementación del modelo Madaline. Entonces abro el código. Entonces, según la estructura del modelo, entonces vamos a decir que el número de entradas son 9 variables socioeconómicas. El número de datos que tenemos disponibles son 217. Voy a colocar 216 por si tenemos algún problema con el número de datos. Después lo podemos aumentar a 216. Vamos a utilizar 10 regresiones lineales. Para saber el número de regresiones lineales que necesitamos nosotros para nuestro modelo, pues es bueno hacer pruebas de cómo se comporta el error, y ahorita mostraremos los resultados de cómo funciona el error. Entonces vamos a colocar que NP, quiero que me cree unos números aleatorios que sean uniformes, que estén entre 0 y 1 y que tengan el tamaño adecuado. Para C, recordemos que es las conexiones que relacionan la batería de regresiones lineales con el vector de salida. Creamos el vector W y este va a relacionar las entradas con el número de regresiones lineales. O sea, ese vector W es el que soporta las regresiones lineales para el modelo. Y H va a ser la batería de regresiones lineales que vamos a tener disponibles para el modelo. Hasta aquí le voy a dar play, que no vamos a tener ningún error. Hasta ahora vamos perfectamente bien. Podemos printear C. Miren que es un vector que tiene 10. Esa es la importancia que el modelo le va a dar a cada una de las regresiones lineales. Y W, vamos a printear W, y si nosotros vemos a W, miremos que W va a tener, cada una de las filas va a ser una regresión lineal, va a ir desde acá, hasta este punto. Y cada una va a tener 9 entradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores de entrada. Maravilloso. Entonces, lo primero que tenemos que construir es el vector de los datos, o el array de los datos. Para esto solamente vamos a tomar las primeras 9 filas del modelo, arrancando desde la primera, y le vamos a dar el valor de referencia para el aprendizaje, que en este caso va a ser la columna número 9. Entonces aquí tenemos estos valores. Entonces le doy enter.
Aquí ya no es necesario mostrar este W y C, sino hasta el final. Muy bien, entonces lo primero, bueno, nos falta configurar el alfa. Recordemos que el valor alfa se conoce como el factor de sobrerelajación. Se conoce como el factor de sobrerelajación. Entonces calculamos Y sub S, que es lo único que nos falta. Nos falta Y sub S, nos falta y los errores. Entonces le damos número de datos, 1. Construimos el error, que sería igual a np.ceros, el error que va dejando el modelo para cada uno de los datos que componen el array de los datos, y vamos a construir el error que el modelo va dejando cada vez que él recorre la tabla para el aprendizaje. Vamos a colocar un número de iteraciones, 1. Esta variable NIT la habíamos definido aquí arriba como con 100 iteraciones. Entonces hasta ahora le voy a dar play. Vamos revisando para que no tengamos males mayores más adelante con la construcción del modelo. Aquí vamos a demostrar lo fácil que es montar un modelo de este tipo. Recordemos que ya lenguajes como MATLAB, R y Python trabajan son matriciales, entonces uno no le toca hacer todos esos ciclos repetitivos que generalmente uno tiene que hacer con los lenguajes tradicionales para construir cualquier cosa. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un ciclo repetitivo que me permita recorrer la tabla. Entonces le voy a decir acá que me recorra número de datos, que ya lo tenemos definido. Si yo le doy un print acá y le doy K, entonces me va a mostrar las filas que va a recorrer el modelo para el aprendizaje. Miremos que son 200, tenemos 216, lo que pasa es que la arranca desde 0. Tengamos en cuenta, tengamos presente eso. Luego entonces vamos a construir para cada solicitud de crédito, vamos a construir las 10 regresiones lineales. Vamos a utilizar la función npdot para multiplicar el vector, el array W con el array de cada uno de los datos. Entonces miremos que yo al modelo le doy que k, dos punticos. Entonces él me va construyendo cada uno de los valores de salida, o va evaluando cada una de las solicitudes de crédito frente a cada una de las regresiones lineales. Aquí le doy enter para no tener ningún problema, o sea que esa multiplicación está perfectamente buena. Es importante acá, recordemos entonces, si voy a hacer aquí el análisis de las variables, W es igual, vamos a mirar a ver cómo están los subíndices de esta cosa, multiplicado por XD, que sería 1NE. Entonces aquí el modelo se encarga directamente de juntar los datos, de hacer todo el proceso aquí no tuve ningún problema pues con la multiplicación. Vamos a mirar de qué tamaño es H. Él ya se encarga de hacer ese proceso. Le vamos a dar print, no, vamos a darle h.shape y vamos a mirar de qué tamaño es H. Entonces miremos que H es de 10,1, como lo habíamos mencionado aquí arriba. Este primer paso se conoce como el proceso feed forward. Proceso feed forward. Llevar los datos hacia adelante dentro de este tipo de modelos. Ahora vamos a calcular la salida del modelo. Reunamos todas las regresiones lineales en una sola salida. Entonces vamos a dar np.dot. Le vamos a dar np.transpose c, h. Miremos una cosa muy particular. C es NO,1 y este también es NO,1. Entonces aquí lo que hice fue para la salida. Entonces vamos a hacer el análisis acá. C quedaría de 1,NO y H es NO,1. Recordemos que por el álgebra lineal estos dos valores, cuando se encuentran NO con NO, entonces se cancelan de alguna manera y solamente nos va a quedar un valor de salida.
Ya tenemos Y sub S para los 256 datos. Entonces, a ver, yo lo ejecuto hasta acá, que no tengamos ningún tipo de problema. En este punto voy a plotear la referencia. Vamos a plotear en una figura. Vamos a graficar el vector de referencia, que sería Y sub D, y vamos a plotear el vector que nos está entregando el modelo neuronal. Entonces seleccionamos acá, le doy control shift enter. Aquí hay un error con que le coloqué plot aquí arriba, simplemente serían estos, control shift enter. Entonces miremos que la curva naranjada es lo que me está arrojando el modelo propuesto, y la curva azul es la curva de referencia, o sea, en este momento no se parece. O sea, con una sola iteración el modelo no es capaz de llevar la curva anaranjada a la curva azul, que es la curva de referencia o la curva de los puntajes del modelo. Recordemos que nosotros estamos tratando de encontrar cuál es la relación existente entre un conjunto de variables socioeconómicas y un puntaje de salida. Entonces a este proceso le voy a incorporar el proceso de aprendizaje para el modelo. Entonces calculamos el error. Luego de que calculamos el error, entonces vamos a calcular el error. Todavía no calculemos el error cuadrático medio porque eso es después de las iteraciones. Solamente voy a recorrer una vez la tabla haciendo la actualización de los pesos. Entonces C es igual a C más alfa, que es la regla de Jacobi generalizado, la regla delta, multiplicado por H. Luego entonces aquí abajo W es igual a W más alfa por el error, aquí me falta de sub K, multiplicado por C por XD K, 2 puntos. Pueden hacer ustedes el análisis dimensional de esas matrices para mirar que efectivamente sí cumplen con las dimensiones que son. Aquí en este punto vamos a analizar entonces a qué se debe el error. Entonces voy a printear, por ejemplo, el shape de C, por ejemplo, a ver si las formas sí están como son. Control Shift Enter. Es que es de 10 por 10. Ahí está el error, y ese tendría que ser de 10 por 1 para poderse multiplicar por este vector que es de 1 por NE. Aquí lo que tenemos que mantener son las dimensiones de que C es NO, 1 y multiplicado por XD, que es de 1, NE, pero ahí me está dando 10 por 10. Entonces hay que revisar qué es lo que pasó con este tema. Voy a mirar entonces con h.shape para mirar a ver qué tamaño tiene h.shape. Le doy control, es de 10,1. Entonces voy a revisar qué es lo que pasa en esta actualización de pesos que tenemos aquí. En este punto me encuentro con dos problemas. Primero, que el sub K no le había colocado digamos, las dimensiones para cada uno de los datos. Persiste el error. Entonces aquí, como el C está tomando valores que son indeseados, el C tiene su flujo normal, pero aquí está tomando 10 por 10. Miremos que el modelo solamente utilizó el primer dato y ya se descuadró. Entonces yo pienso que el error estaría aquí. Le vamos a dar NO, 1 y le doy a ejecutar. Entonces miremos que el error se solucionó simplemente tratando de mantener la estabilidad dimensional entre estos valores. Miremos que el modelo trata, a medida que recorrió la tabla una sola vez, entonces trata de acercarse a la curva azul en todo este proceso de aprendizaje. Aquí lo que alcanzamos a ver fue que con un solo ciclo o un solo recorrido de la tabla el modelo no aprende. Entonces vamos a repetir este procedimiento varias veces. Es importante mencionar que este segundo paso que arranca aquí se conoce segundo como el proceso backpropagation. En este proceso backpropagation o de recuperación del error. Vamos a colocar aquí recuperación del error. Entonces ahí es donde empieza el error y empieza la actualización de los soportes del modelo neuronal. Entonces voy a borrar esta parte, voy a dar control X
le voy a dar for y 1, le voy a decir que me lo genere o que ejecute varias iteraciones. Aquí vamos a empezar por cada iteración, entonces el error va a inicializar en 0 para ir contabilizando todos los errores que me va generando el modelo cada vez que recorre la tabla. Entonces este ciclo es para recorrer varias veces la tabla. Este ciclo es para recorrer varias veces la tabla. Aquí en este punto coloco el for y vamos a ejecutar el modelo para mirar que no tengamos ningún problema. Miremos que efectivamente el modelo, luego de que le dimos varias iteraciones, la curva naranjada se parece a la curva azul. Ahora podemos hacer el análisis de correlación de los datos. Es importante mencionar aquí cómo se comportó el error. Vamos a plotear también el error en una figura aparte. Vamos a generar el error cuadrático medio y lo mostramos. Entonces le doy play. Aquí está PLT. Le doy enter. Este error se quedó en 0, pero porque nunca lo fuimos contabilizando, entonces vamos a colocarlo aquí y 1, luego EK2 y 1, y el error cuadrático medio, entonces más 0.5 por np.power. Vamos a buscarlo a ver dónde está power de el error y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces le damos play. Es importante, miren que este error que cae aquí suavemente representa la derivada del error cuadrático medio frente a cada uno de los pesos que soportan el modelo. Eso me indica que esa es la pendiente del error o el mínimo que yo quiero buscar en el aprendizaje. Es importante, vamos a mirar entonces la correlación que existe entre la línea anaranjada, que es la línea que me está entregando el modelo, y la línea azul, que es la línea de referencia o el valor de Y sub D. Ya teniendo entonces las dos gráficas, teniendo la gráfica tanto de Y sub D y Y sub S con respecto al error, es importante tener en cuenta que teníamos 217 datos y vamos a darle un poco más de iteraciones al modelo. Por ahora quiero probar algo antes, mirar cómo se comporta el error cuadrático medio. Entonces le voy a dar play nuevamente. Ya le doy con los 217 datos, ya me lo ejecutó correctamente. Voy a mostrar EK2, que es el error cuadrático medio para la última iteración. Recordemos que esto tiene que ir dividido por 217 datos para que efectivamente sea medio. Entonces mire que el error que tenemos acá, si multiplicamos esto por 100, tenemos un error de 0.5%. Si nosotros multiplicamos esto por 100, vamos a mirar cuál es el error que tenemos en la estimación por parte del modelo. También lo podemos colocar aquí por 100 para que nos lo saque en porcentaje. Le doy control shift enter y tenemos un error del 0.5%, o sea que es un error bastante bajo. Si nosotros le quitamos este 100, es un error que va a ser en toda la estimación de los datos, en promedio para toda la estimación de los datos, control shift enter, un error casi de 5 por 10 a la menos 3. Corramos este punto 1, 2, 3 puntos, entonces 5 por 10 a la menos 3. Maravilloso ese error. Vamos a mirar si ese error cambia cuando ya le damos 1000 iteraciones. Le damos enter. Le damos enter y finalmente entonces miremos que encontramos 2,61 por 10 a la menos 3. O sea que bajó el error casi que a la mitad. O sea que este modelo aprendió muy bien. Ahora, ¿dónde está la configuración del modelo o la configuración general del modelo? Entonces vamos a llamar lo que se conoce como el modelo por efectos independientes o el modelo de la regresión. Entonces, los efectos independientes de cada variable sobre la variable de salida son los siguientes.
Yo tengo que tener que y sub s porque estamos obteniendo una regresión lineal múltiple, pero si la reunimos toda la regresión lineal múltiple en un solo modelo, entonces lo que nosotros queremos encontrar es a1 por x1 más a sub 2 por x2 más, y tenemos 9 variables que son por x9. Recordemos que ese y sub s se puede obtener de la siguiente manera: c sub j por w j,1 por x1 más c sub j por wj, 2 por x2 más, pues aquí c sub j, c sub j, 9 por x9. Entonces miremos que aquí tenemos ya y sub s explicado por coeficientes independientes. Para el cálculo de los coeficientes independientes, entonces simplemente vamos a decir que a es igual a n punto dot. Vamos a igualar entonces los índices de los vectores para que se pueda hacer la multiplicación de mejor manera. Recordemos que es c por w. Le doy control shift enter. Ya tenemos los efectos, los podemos printear. Control shift enter, y ahí están los efectos independientes del crédito. Para mostrarlos de una mejor manera, entonces vamos a crear un data frame. Recordemos que los data frame tienen muchas ventajas porque nos permiten mostrar los datos de una forma organizada. Entonces aquí las columnas van a ser la primera edad, luego hijos. Estas mismas variables están arriba, las podemos jalar de aquí, llamar estas columnas de aquí el data frame que habíamos creado anteriormente y ponerlas aquí abajo como para organizar las salidas de nuestros efectos independientes. Entonces le doy inicio, le doy control shift enter. Aquí no va puntaje, por eso nos está mostrando el problema este data frame. Le doy control shift enter. Aquí entonces printeo, le voy a dar df2.head para que me muestre las primeras filas. Entonces mire que me muestra aquí los efectos independientes, entonces edad, hijos, persona a cargo, estrato, ingreso, egresos, monto, plazo y cuota. Cada vez que yo ejecute el modelo va a generar números independientes. Es importante también tener en cuenta en el comportamiento del modelo, cuando yo ejecuto todo el modelo completo, otro de los elementos fundamentales para determinar la calidad del comportamiento de un modelo es evaluar su error, el error frente al aprendizaje. Entonces ya tenemos los efectos independientes, tenemos la gráfica y sub d, y sub s, y tenemos la caída del error. Entonces aquí lo que tenemos que mostrar es la correlación. Entonces vamos a calcular el coeficiente de correlación entre los datos de referencia y sub d y el dato y sub s. Entonces para esto voy a crear un vector, le voy a decir np.column stack stake para poder y sub d y sub s colocar o crear un array teniendo en cuenta esas dos columnas. Le doy control shift enter, ahí está xm listo, y lo voy a mostrar en un data frame. También lo coloco aquí, vamos a llamar data frame 3 es igual a pandas.dataframe, ahí está, le doy xm como y le doy columns. En columns entonces le doy y sub d y sub s para identificarlas, control shift enter, columns. Aquí me faltó el puntico, faltó esa comillita. Yo veo por qué sigue molestando aquí este programita. Aquí también me faltó el puntico. Ya tenemos df3 y lo podemos mostrar, df3.head, control shift enter.
Entonces ahí tenemos Jesús D, Jesús S. Ahora la correlación entre esos dos valores es muy fácil ya teniendo un data frame. Le damos correlación. Mire que aquí nos ayuda entre los datos del data frame, control shift enter, y miremos que logramos una correlación del 89, del 89, 51, 74. Nosotros podemos darle 2000 iteraciones con el fin de darle mayor precisión al modelo. Vamos a mirar al final qué correlación nos da. Él nos va a entregar toda la información organizada maravillosamente bien. A ver, aquí están los efectos independientes. Miremos que el coeficiente de correlación sigue aumentando. Estamos en un 89, 90, 72. Entonces cada vez que nosotros vamos dándole un poquitico más de iteraciones, el modelo puede ir afinando mucho más. Ahora, es importante tener en cuenta este factor alfa. Vamos a mirar, si yo le incremento el factor alfa, vamos a mirar qué le pasa a la correlación y el aprendizaje. Vamos en 89-90. Vamos a mirar qué resultado nos arroja. De todas maneras, es bueno tener una correlación por encima del 80%, que este modelo lo está cumpliendo. Miremos que estamos en un 88, 40, 74, que igualmente sigue siendo muy bueno para este tipo de créditos, teniendo en cuenta las distorsiones que esta base de datos tiene entre los créditos aprobados y créditos negados. Estando ya aquí en la hoja de crédito, voy a abrir una nueva hoja y voy a colocar aquí los efectos independientes. Lo voy a pegar tal cual como me lo trae de allá de Python. Simplemente voy a quitar estos paréntesis. Le doy enter. Vamos a decirle aquí datos. Vamos a decirle texto en columnas. Y esas columnas están delimitados. Vamos a mirar por un espacio. Le damos siguiente, siguiente y finalizar. Entonces, si yo le doy a insertar acá, entonces recordemos que las variables son edad, hijos, personas a cargo, nivel de renta, ingresos, egresos, monto, plazo y cuota. Entonces un puntaje para esta persona aproximado sin normalizar las variables va a ser simplemente esto. Yo puedo también traerme ahorita lo miro con más calma. Entonces voy a traerme un crédito aprobado. De estas, por ejemplo, de esto voy a traerme todas las variables que tiene un solicitante de crédito. El primero, le voy a decir copiar. Le digo control C para copiarlo. Y lo voy a pegar en una hoja aparte. A ver, yo hago aquí lo de los créditos aprobados. Voy a tomar estas dos filas, que esto fue lo que hice realmente en Python. Entonces simplemente me quedo con las variables socioeconómicas numéricas. Entonces, y vamos a evaluar entonces el puntaje para un solicitante de crédito. Estas dos variables no me funcionan, ni tampoco patrimonio, ni preaprobación, ni decisión, ni endeudamiento. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 variables de entrada y un puntaje como referencia. Entonces nosotros podemos hacer algo así como esto. Nos podemos ir a la hoja número 2 y colocar el solicitante de crédito 1. Y podemos decir, bueno, listo, Jesús S va a ser igual a suma producto de las variables, los efectos independientes multiplicado por cada una de las variables socioeconómicas del solicitante de crédito. Entonces miremos que aquí me da un puntaje negativo. Es importante tener en cuenta que aquí no hemos normalizado estas variables. Si yo quisiera buscar este mismo solicitante de crédito con sus variables normalizadas, me podría ir al Google Colab. Busquémoslo aquí. En el Google Colab vamos a buscar el primer solicitante de crédito para que nos lo traiga normalizado. El primer solicitante de crédito se encuentra aquí en XD, ese mismo solicitante pero normalizado. Entonces XD, la fila 0 y le doy 2 puntos. Entonces selecciono aquí, control shift enter.
Aquí tengo las variables del solicitante de crédito normalizado porque ese puntaje no nos puede dar ese valor. Entonces le doy copiar aquí y ya entonces este es el solicitante 1 normalizado o reescalado. Te lo coloco aquí. Vamos a separar datos, texto en columnas. Están delimitados, están delimitados por comas. Siguiente, aquí le doy coma y le doy siguiente y le doy finalizar. Entonces aquí ya están los valores, esos mismos valores que tengo de la edad, los hijos, las personas a cargo, normalizados, que es importante que eso fue lo primero que hicimos y todo este procedimiento que he mostrado acá fue el que hicimos en Python. Vamos a colocar aquí 10 para que todos los datos queden del mismo tamaño. Aquí entonces el puntaje real sería igual suma producto, no sería por los datos reales sino por los datos normalizados, para que lo tenga en cuenta. Le doy punto y coma y multiplicado por cada una de las variables socioeconómicas del crédito, le doy enter y miremos que esta persona tiene un puntaje de 31,93, porque esto lo podemos multiplicar por 100 para que nos represente algo dentro del sistema financiero. 31,93. Entonces de esta manera le podemos calcular el puntaje a cada uno de los solicitantes de crédito teniendo en cuenta el modelo que acabamos de encontrar o el modelo Multiple Adaptive Linear. Este puntaje no me sirve porque las variables no están normalizadas, entonces realmente control X, control B. Entonces este sería el puntaje que le asignaría a este solicitante de crédito. Como nosotros habíamos mencionado, miremos que pueden haber datos erróneos en créditos que son aprobados. Mire que el primero era un solicitante que era aprobado, pero mire que tenía un puntaje de 27, que está muy cercano al 31 que teníamos allá, que eso fue lo que nos dio el modelo, y miren que, y miremos que este solicitante está en la parte de aprobados. Entonces eso es lo que yo quería hacer con el modelo, encontrar un modelo que me permitiera recalificar todos los créditos de los solicitantes de crédito, tanto aprobados como negados. Entonces, si podemos hacer esto, vamos a hacerlo. Nos falta entonces calcular el puntaje para los solicitantes que no poseen un puntaje de crédito. En este punto vamos a crear una nueva hoja en donde hagamos el mismo procedimiento que habíamos hecho en Python. Entonces tomamos los créditos aprobados, los coloco aquí en esta nueva hoja. Entonces quedan todos los créditos aprobados. Le doy control C, control B, tomo los créditos negados, lo voy a seleccionar los créditos negados, le doy control C, los pego al final de estos créditos. Entonces recordemos que aquí nos vamos a quedar solamente con las variables que son numéricas. Entonces elimino estas dos, elimino estas dos, elimino estas tres de acá, estas cuatro, esta quinta que también no nos sirve para nada, le doy a eliminar. También quito esta variable intermedia, le doy a eliminar. Entonces miremos una particularidad. Aquí hay unos solicitantes de crédito que poseen puntaje, que ya pues para eso construimos el modelo, para que nos diera efectivamente ese puntaje. El error es muy bajito entre lo que me entregó el modelo Madeline con lo que habíamos utilizado de referencia para el aprendizaje. Ordenamos esto de menor a mayor. Entonces, en esta primera parte, mire que yo organicé los datos de menor a mayor teniendo en cuenta la última columna y de aquí para abajo aparecen todos los datos que no poseen puntaje. Bueno, aquí me falta eliminar esta columna que tiene unas variables que son cualitativas. Entonces, vamos a hacer la normalización de esta base de datos de manera muy rápida, simplemente es buscando el máximo. Esto es para fundamentarnos pues, en todo lo que es el análisis de datos. Le doy Enter. Selecciono, busco todos los máximos como para normalizar los puntajes y normalizar todo.
Aquí, entonces la base de datos normalizada nos va a quedar a partir de este punto. Entonces esto va a ser igual a este dividido este valor de acá y voy a asegurar la fila. Esto lo quiero hacer muy rápido pues para no concentrarme mucho en este tema porque el fondo era trabajar en Python. Ya tenemos todos los valores normalizados para cada uno de los solicitantes de crédito hasta el endeudamiento. Le doy doble clic, calculo todos los datos que tengo disponibles, entonces quedó este valor acá y entonces miremos a partir de dónde voy a empezar a calcular el puntaje. Aquí no puedo pues porque ya todos estos tienen puntaje. Mire que hay unos que claro que lo puedo hacer para todos tranquilamente, eso no tiene mayor problema, simplemente es que me puedo traer de aquí de la hoja 2, perdón, de esta hoja 1, me puedo traer los efectos independientes asociados a cada una de las variables, le doy control C y lo puedo pegar aquí en este lado, le digo control V, esos son los efectos independientes. Los efectos independientes ya están aquí. Vamos a colocar estos mismos valores aquí para que identifiquemos cómo son los efectos independientes. Vamos a pintarlos en rojo y en amarillo. Y vamos a calcular entonces el puntaje. Esto sería igual a suma producto de los efectos independientes. Le voy a dar F4. Le doy punto y coma por cada una de las variables socioeconómicas del solicitante de crédito. Entonces tengo ya todos los puntajes asociados tanto a los que poseían puntaje como a los que no poseían puntaje. Pero miremos aquí abajo. Miremos que aquí a partir de este punto voy a analizar la correlación con el endeudamiento. Aquí aparece una variable que es endeudamiento. Miren que es esta variable. Miren que todos los créditos que estaban de ahí para arriba tenían un valor cero de endeudamiento, pero poseían puntaje. Muy bien. Y a partir de acá, entonces, miren que empecé a calcular el endeudamiento, está aquí normalizado, que es este valor de acá. Si me subo, mire ahí está el endeudamiento. Entonces aquí yo ya puedo calcular, ya tengo el puntaje recalculado. Vamos a mirar qué correlación hay, hombre, entre estos datos. Entonces, coeficiente de correlación entre estos datos de aquí y los datos que están enseguida, que serían X 222, W 404, perdón, X 404. Entonces le doy Enter y mire que la correlación me dio muy bajita, o sea que en buena hora que pudimos calcular para el modelo los puntajes. Estos los podemos multiplicar por 10 para que me queden ya, por 100, perdón, para que ya me queden como un puntaje normal y estimado para estos datos. Entonces miremos que pudimos pronosticar el puntaje en términos del modelo obtenido. Ahora, bueno, la correlación entonces del modelo, ¿cuál sería con los datos que poseían puntaje? Entonces sería aquí coeficiente de correlación, a ver cómo funciona el modelo. Entonces coeficiente de correlación entre el puntaje que me sirvió como referencia, para el aprendizaje del modelo, vamos a mirar aquí hasta 106, y el puntaje que pude calcular con los efectos independientes. Que baje hasta aquí. Eso lo pudiéramos hacer en Python, pero ya estando acá, ya lo podemos hacer acá. Entonces miremos que el modelo logró un coeficiente de correlación entre los datos de entrada y de salida del 88%. O sea que es una muy buena correlación para el modelo. Entonces, miremos que el modelo sí funcionó correctamente. Hubiéramos podido calcular la correlación allá en Python, pero ya entraba en gastos, pues lo hacemos aquí en este punto. Entonces, miremos muy bien. Aquí podemos insertar un gráfico como para graficar este puntaje
con respecto a este puntaje de referencia. Lo pudiéramos hacer, pero miren que como están de menor a mayor, entonces siempre nos va a mostrar como una curva que va en ascenso. Entonces voy a seleccionar este puntaje, hasta donde haya puntaje, le doy insertar y le doy el gráfico acá. Miremos cómo me dio el puntaje. Ahora le adiciono seleccionar datos, agregar, entonces voy a agregar la serie Y, que sería el puntaje estimado por el modelo propuesto. Recordemos que eso tenía una correlación del 88% y se debe ver claramente en la figura. Aquí me faltó. Ahora hago este gráfico de otra manera, teniendo en cuenta las dos columnas que tengo aquí al lado. Voy a insertar gráfico, selecciono este gráfico de acá. Entonces esta columna me la voy a traer para la que acabo de estimar. Y esta me la traigo para acá. A ver, yo hago este gráfico. Me está dando algo de problemas. Entonces, para este gráfico voy a acompañarme de una columna que tenga un contador. Vamos a llegar hasta antes. Esto es para comprobar pues cómo fue el comportamiento del modelo frente al aprendizaje. Tenemos 217 datos. Tomo 3 columnas y le voy a decir insertar un gráfico. Entonces inserto el gráfico. Le voy a dar cortar y lo voy a subir hasta acá, hasta este punto. Entonces esta primera curva azul tiene que ver es con este puntaje de acá. Y esta otra curva tiene que ver con el puntaje de acá. Bueno, aquí lo único que faltaría con este puntaje, a pesar de la correlación tan buena, es que estos valores tienen que ser multiplicados por 100 para que nos den nos dé como algún tipo de significado. Colocar simplemente hasta acá para que se parezcan los resultados y le doy enter. Entonces mire los datos como están, casi que el modelo se parece al otro. Miremos que el modelo funcionó muy bien. Aquí este puntaje tal vez puede ser un dato espure o un dato raro, pero no pasa nada. Miremos que el modelo casi que cogió exactamente la tendencia, y las variaciones que tiene la curva roja posiblemente sean las distorsiones que haya de los diferentes analistas que participan en esta base de datos de crédito. Miremos que hicimos un recorrido bastante complejo con todos los resultados que nos arroja el modelo Multiple Adaptive Linear montado sobre la plataforma de Google Colab. Hicimos el análisis de efectos independientes teniendo en cuenta las variables del crédito y obtenemos una muy buena correlación que nos permitió pronosticar datos de solicitantes de crédito que no poseían puntaje. Muchas gracias por participar de mi canal y hasta un nuevo video.